Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, fanáticos y fanáticas del misterio? Soy Marco Bustamante y estas son nuestras 50 historias sobrenaturales de la República Argentina. La primera historia nos lleva al sur argentino, a Río Grande, Tierra del Fuego. Ahí, en un edificio público, dicen los que custodian el lugar, habitan fantasmas. Los espíritus de tribunales. Río Grande, Tierra del Fuego. La Fiscalía Federal de Río Grande es uno de los edificios más antiguos y emblemáticos de la ciudad. Son muchos los relatos que hablan sobre extrañas apariciones, objetos que se mueven inexplicablemente, ruidos, gritos aterradores y sombras proyectadas desde ninguna parte. En Isla Grande, Tierra del Fuego, en Cabo Domingo, existen múltiples versiones sobre la aparición de sombras, de figuras espectrales en el lugar. Sombras y voces del Cabo Domingo, Isla Grande, Tierra del Fuego. Este es un lugar repleto de historias, la mayoría trágicas. Un sitio en el que ocurrió una aberrante matanza de habitantes de pueblos originarios en manos de Alexander McLennan, conocido como el Chancho Rojo, una persona que habría baleado y luego arrojado al acantilado a los pobladores nativos. El episodio se conoce como el genocidio Selkman o genocidio Ona. Cuentan que en el Cabo Domingo, todavía hoy, se ven sombras y se escuchan voces escalofriantes. Algunos especialistas aseguran que este lugar es oscuro y pesado energéticamente. En el Consejo Deliberante de Caleta Olivia, en Santa Cruz, dicen los guardias de seguridad que es muy difícil pasar la noche por los espectros. Fantasmas del Consejo Deliberante, Caleta Olivia, Santa Cruz. Algo se esconde en el edificio del Consejo Deliberante de Santa Cruz. Hace un tiempo, un concejal de la ciudad afirmó de manera oficial que en el antiguo edificio del Cuerpo Deliberativo hay fantasmas. Muchos trabajadores del lugar tienen sus propias anécdotas vinculadas al o los espectros. Nadie quiere quedarse solo en el lugar. En Perito Moreno, en Santa Cruz, existe un lugar muy especial, una cueva en la que quedaron impresas manos de otros tiempos, pero manos que aún hoy siguen transmitiendo energía. La Cueva de las Manos, Perito Moreno, Santa Cruz. La Cueva de las Manos es un sitio arqueológico con pinturas rupestres. Está situado en el cañadón del río Pinturas, cuenca del río Deseado, entre las localidades de Perito Moreno y Bajo Caracoles, y se accede a la misma por la Ruta Nacional número 40. Dicen los lugareños que todo lo estampado en el lugar es el legado de la magia ancestral que utilizaban los pueblos originarios y que su energía está intacta. Las personas con percepción especial aseguran percibir todo tipo de entidades que deambulan en el interior de la cueva. En Sarmiento, en Chubut, existe un regimiento. En este lugar, en el patio, aparece el fantasma de una mujer. La Dama del Regimiento, Sarmiento, Chubut. El Regimiento de Infantería Mecanizado número 25 es el hogar de un espectro que suele transitar sus inmensos patios. La figura vaporosa de color blancuzco se materializa de repente en la zona de la guarnición militar que limita con el cementerio del pueblo.
Los que la han visto aseguran que el espectro se mueve rápido y tiene una altura que va entre los 50 y 70 centímetros. Todos aseguran que su presencia está vinculada a una horrible tragedia ocurrida en la zona. En el camino Roque González, en Chubut, en la mitad de la nada, suele aparecer el fantasma de una nena. Fantasma de una nena aparece en la ruta. Camino Roque González, Chubut. Cuentan los lugareños, que son habituales en la zona, los relatos sobre la aparición de una pequeña en el interior de los autos que transitan los caminos de ripio. Muchas veces se incorpora de la nada en el asiento del acompañante y otras en la parte trasera del vehículo. Muy cerca de Neuquén capital está la Torre Talero. Dicen que desde la torre baja la figura fantasmal de una mujer que se pierde en el bosque. La Torre Talero, Neuquén capital. Saliendo de la ciudad de Neuquén capital por la ruta número 22, 4 kilómetros antes del aeropuerto, se abre a la izquierda un camino de tierra en cercanías de la nueva terminal de ómnibus. Allí se levanta un edificio histórico, construido en 1903, conocido como la Torre Talero. Desde hace muchos años, se habla de una extraña figura vaporosa deambulando en el lugar. Los soldados que cuidan el sitio contaban que se les aparecía de noche, levitando entre los manzanos. También la vieron en fuga entre los eucaliptos o resguardándose detrás de los pilotes que sostienen la baranda del balcón. Los conscriptos temblaban cada vez que ella asomaba, y su presencia es vista hasta el día de hoy. En el barrio de La Boca, una torre embrujada, una torre maldita, llena de historias. La Torre Maldita, ciudad de Buenos Aires. En Benito Pérez Caldosa al 300, en el barrio de La Boca, se alza la llamada Torre del Fantasma del estilo modernista catalán. Varias personas afirman que el lugar es cuidado por el espíritu de una antigua moradora. Una joven pintora llamada Clementina, que enloqueció un día y se quitó la vida arrojándose al vacío desde lo alto de la torre. Estamos haciendo las 50 historias sobrenaturales de la República Argentina. Ahora, aquí en la Casa Rosada, en la ciudad de Buenos Aires, un cuadro que está en el Museo de la Casa Rosada, dicen, está maldito. Los espectros de la Casa Rosada, ciudad de Buenos Aires. En la sede del Gobierno Nacional, todos los presidentes democráticos tienen su retrato, pero hay uno en especial que esconde un secreto perturbador, el de Nicolás Avellaneda. Como cuenta Liliana Franco en Los secretos de la Casa Rosada, algunos funcionarios tratan de no pasar cerca cuando el establecimiento está vacío y en silencio. Presidente entre 1874 y 1880, Avellaneda murió a los 48 años, en 1885, en medio del Atlántico al regresar de Francia. Su sucesor, Julio Argentino Roca, recibió el cuerpo con honores y encargó la correspondiente pintura con un detalle macabro. Utilizaron la barba pulverizada del gobernante fallecido. Dicen los que se quedan a la noche en la Rosada que es común escuchar un sonido extraño que sale desde el cuadro, como el tic-tac de un reloj antiguo o un murmullo de una voz ronca proveniente de otros tiempos.
En el barrio de Barracas, en Buenos Aires, existe una iglesia donde dicen aparece el fantasma de Felicitas Guerrero. Santa Felicitas, ciudad de Buenos Aires. En 1872, Felicita Guerrero fue asesinada. En su honor, levantaron una iglesia donde dicen, aparece el espíritu de la joven. Aseguran que la ven de blanco, que carga con lo que queda de un viejo vestido de época. Otros apuntan que en realidad es una túnica mortuoria, más acorde con su desgracia. La ven llorando, triste, buscando paz. La línea A de la ciudad de Buenos Aires esconde muchos secretos y fantasmas. Fantasmas del subte A, ciudad de Buenos Aires. La línea A de subterráneos de la ciudad de Buenos Aires fue pionera en Latinoamérica. Cuenta la historia que entre 1910 y 1913, mientras la estaban construyendo, 2 obreros italianos fallecieron por el derrumbe de una pared sobre la actual avenida 9 de Julio. Todo quedó registrado por el periodismo de la época. Muchos pasajeros relatan que de noche las luces de las formaciones se apagan de repente y que por momentos es posible ver la silueta de los trabajadores transitando por las vías. En Mar del Sur existe un hotel lleno de historia, un hotel lleno de misterios y de fantasmas. Espectros del Hotel Boulevard Atlántico, Miramar, provincia de Buenos Aires. El hotel, que está ubicado a 10 kilómetros de la ciudad balnearia de Miramar y a 50 kilómetros de Mar del Plata, fue construido por un grupo de ingenieros alemanes y financistas argentinos. El desastre económico desencadenado en 1890 trajo como resultante la quiebra de la entidad crediticia constructora y el proyecto se derrumbó, quedando lo erigido en el hotel en manos de un condominio conformado por las personas que figuraban en los antecedentes del dominio de registro de la propiedad. A fines del año siguiente, reclutados en Europa por la organización del Barón Irish, llegaron al puerto de Buenos Aires en el barco Pampa 818 exiliados pampistas que escapaban de las persecuciones y masacres de Rusia del Este. Fueron alojados en el Hotel de los Inmigrantes de Buenos Aires y luego, amontonados en un tren, se los derivó a Mar del Plata, donde se los subió en carretas con destino a Mar del Sud. Allí se los alojó durante unos meses en el Boulevard Atlantic. Muchos inmigrantes murieron en un tornado y sus cuerpos y exámenes fueron depositados por un tiempo en el sótano del hospedaje. Cuentan los vecinos que hasta el día de hoy, los días de tormenta, suelen escuchar gritos provenientes de las profundidades de la estructura. En la localidad de Punta Indio, en la provincia de Buenos Aires, los vecinos hablan de sombras que habitan un viejo hotel abandonado. El barco prendido fuego, Punta Indio, provincia de Buenos Aires. El viejo hotel argentino era un lugar extraño. Abandonado a su suerte hace décadas, se mantenía en pie hasta hace poco en Punta Indio. Los vecinos aseguran que se escuchan ecos de sus momentos de gloria, voces, risas, la presencia de una silueta gris y de vez en cuando un barco en llamas es observado cerca de la estructura. En Máximo Fernández, provincia de Buenos Aires, muchos aseguran que el fantasma de un decapitado habita en un monte. Fantasma decapitado. Máximo Fernández, provincia de Buenos Aires. Cuentan los vecinos de Máximo Fernández que al caer el sol,
ocurren sucesos sobrenaturales en un bosque cercano. Algunos que se animan a entrar aseguran que pierden fácilmente la orientación y ven siluetas extrañas, casi diabólicas. Además, ahí, en las inmediaciones de una capilla neogótica abandonada, aparece el espectro de una niña que murió entre 1904 y 1910 por el zarpazo de una leona que la decapitó. El Castillo de Egaña, una mansión ubicada en Rauch, provincia de Buenos Aires, que esconde secretos y fantasmas. El Castillo de Egaña, Rauch, provincia de Buenos Aires. Cerca de Tandil se levanta el Castillo de Egaña. Con un pasado de lujo, muerte y mitos, se transformó con el tiempo en uno de los lugares más embrujados de la República Argentina. La ciudad de La Plata, capital de la provincia de Buenos Aires, es un misterio en sí misma, desde el trazado, su fundación y los símbolos que esconde este lugar. La ciudad encantada, La Plata, provincia de Buenos Aires. Desde el día de su fundación hasta la actualidad, La Plata está asociada con los masones, la magia negra y hasta con símbolos satánicos. No solo por cómo está diseñada. En el Museo Dardo Rocha, ubicado a pocos metros de la Plaza Moreno, todavía se guarda mucho material de las logias de la época. El Asilo Unzué, un edificio ubicado en la Rambla de Mar del Plata, un lugar donde desde hace 100 años pasan cosas. Gritos y llantos en el Asilo Unzué, Mar del Plata, provincia de Buenos Aires. El asilo para pobres, huérfanas y desamparadas se inauguró en 1910 y estaba a cargo de monjas y curas. Un siglo después, la estructura fue reconvertida en un centro cultural y hay quienes aseguran sentir presencias y ruidos extraños en un antiguo sector todavía en reparación. La conexión resulta inevitable. En 1927, una de las religiosas fue a rezar al oratorio y se cruzó con un capellán. Se dice que el hombre la violó y que luego la escondió en un túnel. Al parecer, la monja quedó embarazada y dio a luz a un bebé, que aún hoy llora todas las noches. Serenos cuentan que el ambiente del Unzué cambia a la madrugada y que la ronda de las 3 es la peor, que se escuchan risas de muchachas, cajitas musicales, puertas que se abren y se cierran, camas que se arrastran. El Torreón del Monje, un símbolo de la ciudad de Mar del Plata y un símbolo del misterio en la provincia de Buenos Aires. Almas en pena en el Torreón del Monje, Mar del Plata, provincia de Buenos Aires. Fue construido a principios del siglo XX en honor al fraile Ernesto Tornero, alguien que dirigió en esa época el primer asentamiento religioso en esas tierras. El lugar tiene el estigma de sus espectros y fantasmas que viven desde su inicio en el edificio. Según la historia más arraigada, en lo alto de la torre el cacique Rucumará tenía prisionera a Marina, una indígena que lo rechazaba porque se había enamorado de Rodríguez, su conquistador español. Este último ordenó a Rucumará soltar a la mujer a cambio de perdonarle la vida. Pero lejos de convencerlo, el cacique tomó a Marina y juntos saltaron a los acantilados. Quienes sostienen esta leyenda
afirman que los fantasmas que pululan por el Torreón son en realidad los amantes desencontrados. En la isla Martín García, provincia de Buenos Aires, existe un crematorio. Quienes osan quedarse en el lugar aseguran que a la noche es común escuchar voces, gritos y hasta risas. Las sombras de la isla. Isla Martín García, provincia de Buenos Aires. Hace muchos años, el presidente Sarmiento construyó en el lugar un lazareto, un sitio en el que los inmigrantes que iban hacia Buenos Aires debían hacer una parada en cuarentena. Muchos se enfermaban y se debió erigir un crematorio para quemar a los muertos. Aún hoy, los habitantes y visitantes de la isla aseguran que es común ver sombras moviéndose entre las ruinas del lugar y deambulando cerca del crematorio. En Cacheuta, Mendoza, dicen que es común cuando uno va manejando por las rutas del lugar que sorpresivamente aparezca alguien que conocen como el acompañante inesperado. El acompañante inesperado, Cacheuta, Mendoza. Muchos camioneros aseguran haber visto cosas extrañas en la Ruta 40. Pero existe una historia muy conocida en el ambiente que es el de la Curva de la Muerte, en Cacheuta. Dicen que si se pasa a determinada hora de la noche por ese lugar, una extraña figura aparece sentada en el asiento del acompañante y se esfuma al terminar la curva. En Malargüe, en Mendoza, dicen que en una laguna aparece el fantasma de una joven que murió trágicamente. El Chayora, Malargüe, Mendoza. A 7 kilómetros de Los Molles se encuentra la laguna de la Niña Encantada. Con solo escuchar su nombre nos damos cuenta el secreto que guarda este lugar. Se dice que una joven huarpe llamada Elcha se suicidó al no poder concretar su sueño de amor y que aparece en el espejo de agua de vez en cuando. Los que conocen el puente del Inca, ahí en Mendoza, conocen la historia del Futre, un fantasma avaro de otros tiempos que todavía hoy sigue haciendo de las suyas. El Futre, puente del Inca, Mendoza. El Futre es el fantasma más notable de la provincia de Mendoza. Para contar su historia, nos tenemos que remontar al momento de la construcción del ferrocarril trasandino. Para llevar a cabo esa obra monumental, los directores del ferrocarril reclutaron una gran cantidad de obreros chilenos, porque el chileno generalmente tiene más propensión a los trabajos cordilleranos que el peón argentino. Ocurrió, sin embargo, que los sábados, cuando se hacía el pago quincenal, en Uspallata sobre todo, se producían muertes y muchos hechos de sangre. Poco a poco se fue generalizando la popularidad de este personaje extraordinario que hoy se conoce con el nombre de El Futre. El vocablo proviene de un chilenismo que significa hombre elegante. Precisamente, la leyenda cuenta que un hombre muy elegante desvalijaba a los peones chilenos de su cobranza semanal. Este ladrón robaba con tal maestría que no era advertido por sus víctimas. Con el tiempo, ocurrió que alguien mató a este famoso Futre.
Se dice por ahí que lo enterró en la parte trasera del Cerro Tolosa, junto con el dinero que había robado. Desde entonces quedó viva su leyenda. Dicen los lugareños que el espectro todavía hoy aparece en la zona, en busca de desprevenidos trabajadores. En Malargüe, en Mendoza, existe una larga tradición de salamancas, de cuevas, de brujas y de aquelarres. La Cueva de las Brujas, Malargüe, Mendoza. Hay una leyenda de la Caverna de las Brujas que fue transmitida de boca en boca, de generación en generación entre los habitantes de la zona. Según cuentan, antiguamente el pueblo de Bardas Blancas dominaba la región. Era una de las tribus más poderosas que tenía cautiva a 2 mujeres blancas, quienes fueron lastimadas en las plantas de los pies para que no pudieran huir de las tolderías. La leyenda dice que cuando sanaron sus heridas, las 2 cautivas se refugiaron en la caverna, en la sala de la Virgen. Poco tiempo después, los lugareños vieron salir a 2 grandes lechuzos por la puerta de ingreso, lo que hizo suponer que las mujeres brujas se habían transformado en aves y escapado de esa forma. A partir de esos días, los habitantes de la zona comenzaron a ver a 2 mujeres de aspecto andrajoso, pelos largos y muy sucias, que en las altas horas de la tarde salían de la caverna y volvían a ingresar. En el Chayao, en Mendoza, existe un lugar que es conocido como la Puerta Dimensional. La Puerta Dimensional, el Chayao, Mendoza. Desde hace un par de décadas, miles de personas comenzaron a hablar de cierta piedra ubicada detrás del Cerro Arco. Unos decían que era la puerta hacia una ciudad secreta, otros que se trataba de una base extraterrestre. En Isidris hay cardos, cactus, pajaritos y también visitantes, si se puede decir así. Yo he visto figuras blancas, con brillos, son bajas, como de 1 metro. Tienen la cabeza alargada y una risa que no se sabe si es buena o mala. Si andás distraído no las ves. Podés tenerlas un rato largo al lado hasta darte cuenta. Les gusta espiar. Una noche, andando solo, vi un coso de esos. Saqué el cuchillo y lo empecé a perseguir. Él iba rápido, flotando, y yo iba a los tropezones, enganchándome con las espinas. Le contó hace tiempo un paisano a un periodista local. La versión más extendida sobre este lugar es que Isidris es el nombre de una ciudad intraterrena y que en ese lugar en las eras se encuentra la puerta hacia otra dimensión, que es donde está esta ciudad que es impresionante debido a su belleza y esplendor. De hecho,